Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarla, doña Thais. Buenas tardes, buenas tardes. Don Osvaldo, muy buenas tardes. Nuestro Buenas director tardes, del ICAP. Humberto. Un gusto saludarlo. Igual. Vamos a dar unos minutitos, esperar que se terminen de conectar algunas personas y en un breve minutos iniciamos. Don José Eduardo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas noches a todos, a todas, don Humberto. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad y igualmente un gusto saludarlo. Ya tenemos con nosotros desde Chile a don Elian Verdugo. Bienvenido, don Elian. Muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estar atentos a la actividad para ir apoyando, ¿cierto? Y dar a conocer esta actividad. Esperemos que sea amigable para todos y poder llegar al máximo de gente con aquellos conceptos que están relacionados con esta temática que es relativamente nueva en Latinoamérica y principalmente la potencialidad que tiene como especialidad en el ámbito de la investigación. Así que vamos a estar atentos aquí a ir apoyando a José Eduardo con su presentación. Muchas gracias a don Augusto Martínez, que está conectado de Guatemala. Bienvenido. También ahí por ahí veo gente conectada desde Panamá. Buenas tardes, qué bueno que nos pueden acompañar. Dice que es estudiante de investigación criminal y medicina. Súper, entonces apenas con este tema. Desde Argentina también. Muchísimas gracias por acompañarnos. De El Salvador. De Costa Rica. Bastantes estudiantes de criminología en Costa Rica. Ojalá que sea de mucho agrado esta presentación. Bienvenida, mi ladies, de una compañera del ICAP que está en la ciudad del saber de Panamá. Qué gusto que esté acompañándonos. Muy buenas tardes, don Enrique, que nos acompaña desde Guatemala y él está en el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Gracias por su participación. ¿Les parece si iniciamos? Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy, en lo que es la presentación de este tema sobre criminalística subacuática y la relación que tiene con la seguridad, ¿verdad? Vamos a iniciar primeramente con las palabras del director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, don Osvaldo Adriano de la Guardia. Él es nacido el 20 de febrero de 1955, cuenta con bastante experiencia en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, es director de este instituto de la carrera administrativa desde julio del 2019 a agosto del 2021. Es analista de recursos humanos, integrante del equipo de trabajo de revisión y actualización del reglamento interno, coordinador del equipo de trabajo de actualización, también sobre lo que es la revisión de procedimientos. Y antes de iniciar con los expositores, él nos va a brindar unas palabras. Así que, don Osvaldo, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes, señora Thais Fonseca Ureña, directora de la Escuela de Criminología Ulicori. Señor Elian Verdugo Ollarse, comisario de investigaciones de la Policía de la Hermana República de Chile. Muy buenas tardes. Señor José Flores García, graduado de la Maestría de Gestión y Política Pública del ICAP. Señoras y señores, amigos de
Ya no podemos hablar únicamente de Centroamérica, sino también del continente americano que nos están acompañando la noche de hoy. Amigas y amigos del ICAP, señor Humberto Miranda, un saludo y un abrazo. El Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, organismo internacional del Sistema de Integración Centroamericana, le da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Criminalística Subacuática para la modernización de la gestión pública, actividad organizada por el programa de maestría en gestión y política pública. Como director del ICAP, agradezco a cada uno de ustedes por participar en este webinar que tiene como objetivo explicar los avances sobre criminalística subacuática para los procesos de investigación judicial en la gestión pública en Costa Rica, esperando que la temática por desarrollar nos permita progresar en acciones de reformas y modernización de la administración pública. Estados Unidos y Chile cuentan con áreas especializadas en criminalística subacuática. Muchos países tienen unidades de buceo, pero con finalidades diferentes a la criminalística o forense. Las unidades de buceo criminalístico pueden contribuir de manera profesional y científica en la resolución de aquellos hechos delictivos que ocurren en sitios acuáticos y subacuáticos, así como los casos donde se presume que hay elementos de interés para la investigación judicial. Hoy nos complace escuchar en este panel al máster José Flores García, graduado de la maestría en gestión y política pública de nuestro Instituto Centroamericano de Administración Pública, quien obtuvo este grado de maestría en esta institución, investigando sobre los retos de una unidad de buceo criminalístico en la Organización de Investigación Judicial, OIJ, de Costa Rica. A la señora Thais Fonseca Ureña, directora de la Escuela de Criminología Ulicori, nuestro agradecimiento por colaborar en la moderación de esta actividad. De igual forma, un abrazo y nuestro agradecimiento al señor Elian Verdugo Yarse, comisario de investigaciones de la Policía de Chile, que nos acompaña desde la hermana República de Chile con su experiencia. Esperamos sea de mucho provecho este espacio de aprendizaje e intercambio de ideas. Muchas gracias, éxitos, y que realmente todos los conocimientos y la experiencia de los expositores sirva para la labor que día a día hacen elementos de investigación en cada uno de nuestros países. Así que buenas noches y nuestros saludos desde el ICAP de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Osvaldo. Bueno, vamos a iniciar. Antes de presentarles a los expositores, vamos a dar una pequeña instrucción de cómo vamos a utilizar el día de hoy la presentación. Vamos a escuchar a los expositores y al final vamos a ir viendo una serie de preguntas que ustedes pueden ir realizando. En este caso yo me voy a encargar como de ir viendo un poquito las preguntas, consultas, inquietudes que tengan por acá para írselas haciendo a los expositores y pues al final poder aprovechar un poquitito más el aporte de ambos compañeros. Para iniciar tenemos la exposición por parte de don Elian Verdugo Yarse, es oficial policial con grado de comisario de Policía de Investigaciones de Chile, tiene una licenciatura en investigación criminalística, conocimiento en lo que es la dirección y el liderazgo para la gestión educacional, creador de la especialidad del buceo criminalística en esta policía en el año 2010. De aquí radica la importancia de que nos acompañe muchísimo en esta presentación, ya que vamos a ir tratando de hacer una comparativa de lo que ha sucedido en Chile y cómo esto también ha aportado en mucha de la investigación que se ha hecho en el buceo criminalístico acá en Costa Rica. Don Elian, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar presente el día de hoy con nosotros y por regalarnos un poquitito de su experiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí vamos a estar dispuestos a apoyar aquí la presentación. Así que esperemos poder llegar a todos los participantes y poder clarificar aquellas dudas que vayan saliendo durante la presentación que va a ir haciendo José Eduardo esta noche. Muchísimas gracias. Tenemos también a don José Eduardo Flores García. Él cuenta con una maestría en gestión y política pública del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, que es quien nos ofrece y nos regala esta exposición el día de hoy.
Cuenta con más de 23 años de experiencia en lo que es la función pública y es creador de la Unidad de Criminalística Subacática en el Organismo de Investigación Judicial. Don José, muchísimas gracias igualmente por compartirnos esta información, todo lo que tiene que ver con la unidad de buceo en criminalística y la relación en la gestión pública. Muchísimas gracias por compartir esta información. No, buenas tardes, bueno, y buenas noches en algunos lugares también. Para mí es un honor, un placer poder compartir con ustedes y llevar un poquitito de esta especialidad a todas las regiones, seguir creando cultura criminalística subacuática, más entender de este tema, y pues va a ser un gusto poder compartir algunos hallazgos que hemos logrado en el proceso de investigación, y pues no solo eso, sino que a nivel práctico, cuáles han sido los mayores retos y las situaciones por las que hemos pasado para crear la unidad de buceo criminalístico dentro del organismo de investigación judicial. Entonces, esperemos que sea de utilidad y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Al resto de participantes, nos sentimos sumamente gratos ver participantes de muchísimos países. Ya ahí por aquí estuvimos viendo que hay de Argentina, Panamá, Guatemala, muchos de Costa Rica. Bienvenidos, que disfruten bastante esta exposición. No se limiten en las preguntas, hagan bastantes preguntas por acá para que le podamos sacar provecho a ambos compañeros, y los dejo con los expositores. Muchas gracias. Lo primero que voy a intentar es, vamos a compartirles la pantalla con la finalidad de ir pues guiándonos con algunas diapositivas. Vamos a ver. Y poder ir comentando pues este tema tan interesante. ¿Se logra ver la pantalla ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. A manera de introducción, esta iniciativa surge por esta inquietud de entender que la criminalística dicta que el sitio de suceso se tiene que trabajar y procesar de la manera más virgen posible, de una manera lo más intacta, y solamente extraer elementos a la superficie ya constituye una violación a estos principios de la criminalística. Entonces, ¿por qué no se hacía? Bueno, básicamente por falta de recursos, un poco falta de cultura y conocimientos, y ahí es donde empezamos a indagar cómo se puede comer esto, qué es lo que tenemos que hacer, y llegamos a la creación y a la proposición de lo que es la criminalística subacuática en nuestro país, ¿verdad? Específicamente en el organismo de investigación judicial, que es la policía que por ley tiene que hacer la investigación judicial acá, ¿verdad? Sin perjuicio que va a recibir colaboración y un trabajo interinstitucional, ¿verdad? A como lo hacemos en la vía pública, ¿verdad? Lo mismo va a suceder, pues, cuando nos encontremos en un medio acuático. Muy rápidamente vamos a hablar un poquito de la creación, como dice por acá, los antecedentes y la justificación. Que la justificación es muy importante porque es lo que nos dice, esto es necesario porque es necesario, ¿verdad? Y tenemos muchas justificantes por las cuales es necesaria la criminalística subacuática en todos los países. Y vamos a hablar un poquito de la propuesta de acción también que realizamos para poder hacerlo. Principalmente a nivel estratégico, la mayoría de organizaciones e instituciones tienen toda una declaración, tienen sus valores, tienen su misión, tienen planes estratégicos que debemos cumplir. El organismo de investigación judicial de igual manera. En ese sentido, cuando nos topábamos con agua, hasta ahí llegábamos. Entonces, podríamos hablar de que el cumplimiento era parcial o que requeríamos de otras ayudas para poder hacerlo. Entonces, con esto pretendemos, bueno, pues contribuir a todo un proceso de investigación, documentar y fortalecer la investigación judicial, la investigación criminal, ¿ok? Dotando a la policía judicial de esta herramienta, de esta especialidad. Como dice acá, vamos a tratar de hacer visible una parte del proceso criminal que no estaba. Y eso es algo muy importante porque no se hacía, al menos acá en Costa Rica no se hacía. Dentro de los hallazgos y algunas consultas que se hicieron a través de nuestra oficina de Relaciones Internacionales y otros medios,
Tenemos algunos alcances teóricos y algunos alcances prácticos o operativos, ¿verdad? Voy a pasarlo para mostrar esta imagen que está acá, este cuadro. Y si ustedes ven, bueno, algunos países definitivamente no contestaron, pero los que sí contestaron, la mayoría no cuentan con unidades de buceo forense o buceo criminalístico. Siendo que, bueno, ya conocíamos que FBI y sí cuenta, pero después de eso aparecía solamente Chile. Tanto PDI como Carabineros tenían unidades dedicadas a este tema y no había más. ¿Qué pasa? Muchos países con ejército y la gran mayoría de los países que aparecen por acá sí tienen ejército. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo si tienen ejército no tienen unidades de buceo? Sí tienen unidades de buceo. Lo que pasa es que la finalidad y el propósito de estas unidades es totalmente diferente a la investigación criminal. Es colocación de explosivos, es espionaje, es operaciones de alto riesgo y otro tipo de misiones que no necesariamente es procesar un sitio de suceso subacuático. Por eso me uno a las palabras que decía don Elian hace un momento. Costa Rica se convierte en el segundo país a nivel latinoamericano en contar con esta especialidad, ¿verdad? Y a nivel de América, pues el tercero. El primer lugar lo tiene Chile, y comisario, muy orgullosos de esta creación, a pesar de que somos itinerantes y ya lo vamos a conversar un poco, pues también hicimos un poquito de investigación y ustedes han sido una punta de lanza y unos modelos a seguir para este tema. Sí, José Eduardo, escuchando tu presentación, existe una historia que es, en definitiva, nos une en términos de que cómo crea o cómo se crea esta especialidad dentro de la Policía de Investigaciones. Y al igual que tú y la OIJ en Costa Rica, mi institución en Chile es una institución de carácter eminentemente investigativa, por lo tanto, los antecedentes que habían respecto a la intervención de buzos de otras organizaciones, de alguna manera, más que aportar en el proceso investigativo, muchas veces destruían información que era valiosa para el oficial de caso o oficial investigador. Ahora, esto no quiere decir que ellos trabajaran de mala manera, sino que tenían otra forma de abordar los escenarios, donde, como tú señalabas también, se dejaba de lado lo criminalístico al no tener esta noción más que básica, ¿cierto?, especialista, y que fijaba siempre un norte en particular, que era el correcto tratamiento de la evidencia física recuperada desde el medio acuático. Y bajo ese contexto, creo que compartimos la misma dinámica, José Eduardo, que va relacionado justamente a eso, a potenciar esta especialidad y enfocar a que esto siga creciendo de aquí a futuro, bajo la recolección de esta evidencia y aumentar los procedimientos. Actualmente en Chile existen 5 áreas de desarrollo fuertemente enmarcadas. Si tú me preguntas a mí, el año 2010, cuando se presenta este proyecto en Chile, no había una noción a lo que íbamos a llegar a ser ya casi 10 años después, porque evidentemente en el camino fueron desarrollándose estos protocolos de acción, cómo abordar un escenario en caso de contaminación por narcotráfico marítimo, y ahí más adelante entiendo que también iremos conversando este tema, pero por ahí va el tema, así que vamos hasta el minuto, José Eduardo, en la misma línea de desarrollo del proyecto en Chile, como lo está llevando ya en Costa Rica. Gracias, comisario. Como les hablaba ahora de la justificación, pues no me voy a detener mucho en esta letra pequeña. Esta presentación se les puede compartir con mucho gusto a todas las personas. Tenemos sus correos. Estratégicamente, nos tenemos que alinear a esos valores, a esa misión, a esa visión y a los planes estratégicos, a los planes operativos también. Desde 1973 que existe el organismo de investigación judicial en Costa Rica, no ha existido, no se ha creado una unidad acuática ni subacuática. Entonces, en ese sentido, es que viene a aportar, viene a ampliar los horizontes de una policía judicial profesional, ¿verdad? Intentando procesar estos escenarios de manera lo más estricto posible, de acuerdo a los protocolos de la criminalística y del buceo. ¿Okay? También hay una justificación en relación con las funciones
como decía el comisario, no es que otras instituciones lo hagan mal, sino que lo hacen diferente. Y muchas veces pueden destruir algún elemento de interés, algún indicio. ¿Okay? Y hay ciertas funciones que también son propias del Estado. Más cuando hablamos, por ejemplo, de narcotráfico marítimo, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar mucho esa parte para garantizar que sea un proceso transparente, un proceso legal bien realizado. Y por supuesto que tenemos una justificación territorial que ya casi vamos a comentar. Y aquí está, ¿verdad? Costa Rica, al igual que los países de toda la región de Centroamérica, cuentan con cuerpos de agua por ambos lados, Mar Caribe, Océano Pacífico, y vean la diferencia. Costa Rica es 92% más de mar que de tierra, solo un 8% es tierra. Esto significa, bueno, también pues obviamente es por las extensiones legales que nos brinda la ley y además la isla del Coco que nos extiende muchísimo más a nosotros. Pero ¿qué pasa? En toda esta cantidad de territorio, cuerpos de agua, si sucediera un hecho en el cual la policía judicial tiene que actuar, debería ir. ¿Y cómo hacemos para atender esos casos? ¿Cómo hacemos para atender si cae una aeronave, hay un naufragio, suceden delitos o hay elementos de interés que son necesarios colectar del medio acuático si no podemos llegar ahí? Entonces, esto se convierte definitivamente en algo muy importante. Entonces planteamos un objetivo general. ¿Cuál era? Era conformar dentro del organismo de investigación judicial una unidad, un grupo de profesionales que desarrollaran buceo criminalístico en el contexto que realiza una institución, las investigaciones. Y aquí hago un paréntesis antes de darle la palabra al comisario de cómo se puede formar un buzo criminalista. En el caso nuestro, todos los miembros de la unidad de buceo ya eran criminalistas, son empleados judiciales, saben investigación criminal, tienen curso básico, han trabajado escenarios, saben procesar indicios, saben el manejo de cadena de custodia, toda esa parte la tienen. Tenemos personal con 14 o más años de experiencia. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Capacitándolos y dándoles toda la parte de buceo, a pesar de que también tenemos poco tiempo, para formar a un buzo criminalista. Hay países que más bien tenían gente muy preparada en buceo, pero sin conocimientos de investigación criminal y de criminalística. Entonces les dieron la parte de criminalística para formar ese buzo forense. Y así es como se puede, digamos, desarrollar, aparte de pues, otro tipo de competencias, por supuesto, pero así de manera general es como se puede ir creando personal capacitado en criminalística subacuática. En el caso de Chile, tal vez si el comisario nos aporta en cómo fue esa creación del Departamento de Operaciones Subacuáticas que es actualmente. Sí, efectivamente, José Eduardo, la parte que involucra la capacitación de los funcionarios que desarrollan funciones en esta área, al principio cuando esto se presenta existía justamente lo que tú señalas, existía una potencialidad que estaba dada por la formación criminalística de los funcionarios y teníamos que de alguna manera también buscar esta otra parte que era también lo principal, que era aprender a bucear y más aún de aprender a bucear era buscar unas certificaciones que acreditaran de alguna manera el trabajo que nosotros desarrolláramos. Entonces, en ese contexto, y también para explicarle a todos los participantes, en lo personal, yo en Chile fui parte de la Armada de Chile durante 5 o 6 años aproximadamente, y desde ahí yo obtuve mi licencia de buceo táctico, que es un buceo militar. Por lo tanto, las competencias de buceo ya las mantenía de alguna manera ya adquiridas. Y en esta búsqueda de información, cuando indagamos con los buzos del FBI, cuando hicimos una mirada hacia Europa, también nos encontramos con el cuerpo de carabinieri de la policía italiana que mantenía una formación que era estándar y desde ahí nosotros buscamos principalmente lo que regula en Chile la actividad de buceo es la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante, Directemar, y son ellos los encargados de todo lo que es la etapa formativa del buzo, licencia básica, intermedia, avanzada, posteriormente pasamos a una etapa de preparación para que los buzos obtengan su licencia profesional de buceo, especialista específicamente,
Y desde ahí la especialización, donde llegamos a la licencia de Public Site Diver o buzo de seguridad pública, orientado a la criminalística subacuática. Y después, respecto a la certificación ya técnica de nuestro trabajo, hacemos un juramento ante el Poder Judicial chileno que nos acredita como buzos criminalísticos a través de ese Poder Judicial. Entonces, lo que yo acabo de hablar es un contexto bastante pequeño, porque el proceso se lleva a cabo con rigurosidad, pasando cada una de las etapas con la intención principal, y para que todos entiendan también, o sea, aquí estamos involucrando a un investigador criminalístico, a un medio que presenta características bastante particulares como el acuático, ¿cierto? Claro. Hay que, sobre la base de la seguridad y de ahí hacia adelante, buscar las certificaciones correspondientes. Perfectamente. Yo siempre suelo decir, no sé si me lo permiten y tal vez, pero es como para poder hacer una comparación, que hacer buceo deportivo es como ir a la escuela, hacer buceo técnico, ya especialidades es como ir al colegio, y ya ir a la universidad es hacer buceo de seguridad pública o buceo profesional o comercial, porque esto es un proceso que lleva muchos años. Hay gente que cree que es de un cursito ir al agua. No es tan así, sino lleva un proceso de formación que es de años, y eso es importante comprenderlo también. Exacto, yo creo que esa es la potencialidad de esta especialidad. En Chile actualmente existen 7 buzos criminalistas que son dependientes del Departamento de Operaciones Subacuáticos, y lo que se ha hecho con ellos específicamente, la intención de la Policía de Investigaciones a futuro es incrementar la dotación, y apelando también a lo que tú señalabas respecto a la condición de territorio marítimo que tiene Chile, también es bastante extenso. Claro. Entonces era como nuestras jurisdicciones a lo largo de todo el territorio nacional, y las operaciones se desarrollan bajo esa dinámica, entendiendo que el buceo criminalístico, a diferencia de un buceo de rescate, para la gente que no entiende un poco el concepto, el buceo de rescate se asocia al buceo que realizan, ¿cierto?, generalmente los cuerpos policiales orientados al rescate, recuperación, inmediatamente a un hecho. Generalmente nuestra participación en Chile se desarrolla bajo la mano o bajo el alero de una investigación judicial a través de una instrucción de fiscalía, y eso significa que nuestro destiempo en una participación en un sitio del suceso acuático muchas veces una semana, un mes o puede ser hasta un año posterior a un hecho. Entiendo. Totalmente de acuerdo con la línea que llevamos por acá, porque normalmente es un compañero investigador, una sede de nuestro organismo quien va a hacer una solicitud, y detrás de ellos hay una denuncia y una investigación criminal que está en curso. Entonces es muy similar. Quería mostrar esta imagen para ir llegando un poquito al concepto, más unas definiciones que vienen posteriormente sobre lo que es buceo criminalístico. En el entendido que tenemos por un lado las ciencias forenses, tenemos criminología y criminalística en otra de las esquinas, y tenemos el buceo en otra esquina, resultando en la parte interna de esta pirámide que vemos acá, el buceo criminalístico. Entonces, de ahí la combinación y la importancia de esta actividad. Realizamos una propuesta de acción para contarles un poquito lo que hicimos en Costa Rica, y establecemos una línea de desarrollo. No me puedo extender mucho y ser tan detallista, pero de manera general establecimos los objetivos de esta propuesta. Tomamos todos los aspectos estratégicos de nuestra organización y hicimos una creación que iba paso por paso, ¿verdad? Y transversalmente se iban ejecutando otras líneas para poder llevar a cabo este proyecto. Ya casi les voy a decir cuáles son unas de las cosas que tuvimos que hacer para que esto resultara. También pensamos en sostenibilidad y en replicabilidad, que es algo muy importante. Establecimos un general marco de acción y pusimos en marcha, con todos los vistos buenos y el apoyo de la Dirección General del OIJ y de la Oficina de Planes y Operaciones, esta iniciativa. Y dentro de todo ese proceso, pues hubo una gestión administrativa operativa que en este caso en particular ha recaído sobre mi persona.
No se ve ahí, pero es gran cantidad de trabajo que ha generado. Muy a grandes rasgos, este es el marco de acción donde habla sobre la búsqueda y recuperación de indicios, apoyo de investigación en delitos ambientales, principalmente relacionados con contaminación de aguas, la inspección ocular subacuática, revisión de los cascos de las embarcaciones, ¿verdad? Cooperación interinstitucional, protección de los recursos naturales y la protección del patrimonio arqueológico sumergido o marino, que también es algo muy importante, pues tal vez Costa Rica no cuenta con tanta información en este sentido, pero hay muchos países que sí tienen gran cantidad de patrimonio arqueológico sumergido. El alcance de esta unidad es nacional. Digamos, el OIJ a nivel nacional tiene jurisdicción o tiene una competencia en todo el territorio, no tiene, digamos, limitantes. Y en ese sentido así va a actuar la unidad de buceo criminalístico. Pues obviamente no se descartan alcances internacionales cuando ya tengamos un estándar sobre el trabajo, como lo hacen otros países, podernos cooperar en temas de buceo. Y ya hemos cooperado a nivel de documentación, algunos formularios o qué documentos realizamos para crear la unidad con algunos otros países. Les hemos colaborado a Ecuador, a Venezuela, a Argentina, a Panamá, algunas personas que han solicitado la colaboración y así se ha hecho. Para comentar rápidamente las fortalezas del equipo es que tenemos experiencia en criminalística. Como les decía, hay bastante experiencia, bastantes años en esto. Y aquí empiezo a hablar, es un poco coloquial, pero empiezo a hablar de ciertas cosas a nivel de la gestión que tuvimos que hacer para que funcionara. Este diseño de bajo costo institucional, ¿cómo lo hicimos? No solicitando un departamento nuevo, no solicitando nombramientos o plazas nuevas, sino que era utilizando personal que ya existía dentro de la institución. Y en ese sentido, lo que hicimos, como mencioné ahora, era convertirlos poco a poco en buzos y aprovechar ya el conocimiento que tenían. Entonces, por el momento, la institución no ha tenido que recurrir en costos de plazas, puestos, o crear oficinas específicas para hacer esto. En virtud de que también hay un tema fiscal nacional que nos está golpeando bastante y pues en el entendido de eso yo sabía que si lo proponíamos diferente no iba a pasar por las viabilidades correspondientes. Entonces lo hicimos de esa manera para que funcionara. Por supuesto, mucho compromiso y dedicación de todos los integrantes. Contamos con un médico forense, que es algo muy importante, no solo por el tema de los fenómenos cadavéricos en medios subacuáticos, sino por el tema de la medicina hiperbárica y toda la fisiología del buceo, que es algo muy importante. Hemos tenido que desarrollar metodologías propias. Si bien es cierto, hemos visto cómo lo hacen algunos otros países, hemos desarrollado nuestras propias metodologías y nuestro complejo de ciencias forenses, que es bastante robusto, ¿verdad? Oportunidades de mejora, principalmente equipo, ¿verdad? Equipo un poco más especializado en relación para proteger al personal de aguas contaminadas, principalmente trajes sellados y máscaras de cara completa o full face, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo en este momento, hay escasa cultura criminalística subacuática, entonces con estos eventos y con esas actividades damos a conocer la especialidad. Comisario, me imagino que ustedes también han caminado un poco por ahí. Sé que Chile tiene muchísimos más recursos y que también ya son un departamento como tal, el cual puede recibir un presupuesto. Nos comenta un poquito al respecto, por favor. Sí, efectivamente, José Eduardo, la relación que cuando veo tu presentación de alguna manera es de similitud a lo que nosotros empezamos en el año 2009-2010 aproximadamente. Pero un factor importante, creo yo, que tú lo mencionaste también, que está asociado directamente a la tecnología. Nosotros, con la labor diaria o con las operaciones que se llevan a cabo dentro del buceo en Chile, se dio a entender de que era importante, y para los conocedores que pueden estar participando y saben que es así, la tecnología es fundamental al momento de llevar adelante una operación de buceo, porque se reduce prácticamente en un 80 o 90% el factor de riesgo asociado a las operaciones de buceo. Por lo tanto,
incluir tecnología como el robot subacuático o ROP con sus siglas en inglés. En la actualidad mantenemos detectores de metales subacuáticos, ecosondas, sonares de barrido lateral, con la intención de hacer un bosquejo y recordando principalmente también, José Eduardo, que toda la información levantada por la tecnología también es un registro viable que posteriormente es remitido adjunto al informe que desarrollan los buzos criminalistas. Por lo tanto, esta integración entre tecnología y buceo ayuda en un 100% a que esta operación se lleve sin ningún problema y principalmente, y soy majadero en eso, porque sí hemos tenido problemas o incidentes de buceo producto de la carencia al principio de los equipos necesarios para llevar adelante las operaciones. Y tocando el otro punto importante, antes que se me vaya, es el tema de la difusión. Nosotros al principio del proyecto también tuvimos que dar a conocer a la comunidad, a la sociedad chilena, de que estaba esta posibilidad de recuperar evidencia y más aún al interno de la Policía de Investigaciones de Chile, también tuvimos que dar a conocer esta potencialidad, porque no existía el conocimiento y para mucha gente era, no, yo tengo un buzo, llega a la profundidad que está estimada, recoge la evidencia y me la pasa en superficie, dejando todo el contexto que para nosotros los criminalistas es súper importante entender que de alguna manera el paso a paso que uno lleva en el agua, si bien es cierto las variables que nos presenta el agua también, es un factor a considerar dentro de la planificación de buceo. Por lo tanto, las variables de salinidad, temperatura, corriente submarina y la biodiversidad también que existen dependiendo del cuerpo de agua, ustedes también, su realidad es distinta. Por lo mismo, yo apelo a lo que tú señalabas también, la creación de propios trabajos o protocolos internos según sus requerimientos. Yo creo que ahí está también un tema importante a destacar, José Eduardo. Claro que sí. Excelente. Sí, estamos trabajando en el protocolo de atención de escenarios subacuáticos, el cual ya está en revisión por parte de nuestra jefatura para ser aprobado. Esta definición que ven por ahí la tomo de ustedes mismos, de la PDI, ¿verdad? Donde ellos entienden la criminalística como en 4 áreas operativas, donde hablan búsqueda de indicios y evidencias, contaminación medioambiental, patrimonio cultural subacuático y narcotráfico marítimo. ¿Ok? De alguna manera, después de eso, hablamos un poco de sitio de suceso subacuático. Esto sí hemos tenido que estar creando algunos conceptos. Ya escribimos por ahí un artículo también que se ha compartido en diferentes medios donde damos a conocer esta definición y la subclasificación del sitio de suceso subacuático. ¿Verdad? Que es ese lugar donde hay indicios de interés para una investigación criminal principalmente. Lo dividimos en 3, subacuático abierto, principalmente el mar y los ríos, subacuático cerrado, lo que tiene límites, aquí le llamamos pozas a cuerpos de agua pequeños, con límites, una piscina, tanques de colección de agua, ya sea en una torre de edificios, o bien para proveer de agua a alguna población. Estos tipos de tanques que tienen límites son sitios subacuáticos cerrados. Y también el mixto, donde podemos ingresar por mar como sitio abierto, pero abajo se puede encontrar una embarcación que se hundió, una aeronave que cayó, o encontramos una caverna al cual, y entonces tenemos los 2 elementos integrados en uno solo. Tanto el Departamento de Artes Gráficas del Organismo de Investigación Judicial como la Oficina de Prensa también nos ha colaborado en crear ciertos materiales y difundir poco a poco en la población judicial y en la ciudadanía todos estos elementos. Y aquí voy a entrar un poquitito en algunas metodologías, materiales y aspectos que hemos tenido que hacer pruebas. Si bien es cierto, tal vez lo podemos ver en otro lado, pero nosotros mismos tenemos que probarlos, tenemos que ver cómo funcionan, cómo se comportan en el medio. Entonces hemos utilizado diferentes recipientes para hacer la colección de los elementos, bolsas plásticas, recipientes, tubos de ensayo, por ejemplo. Algunos tienen orificios por donde va a salir el agua si yo no necesito el agua en la cual se encuentra el objeto.
Ahora, detalle, normalmente vamos a requerir de esa agua por si quiere ser analizada en laboratorio, pero puede existir algún caso donde no la necesitemos o ya la tengamos de otra manera. Entonces hay algunos recipientes que tienen orificios. Hemos tenido que crear señaladores, rotuladores, sticker, ¿verdad? Para documentar todo el proceso de cadena de custodia y hacer la fijación de los indicios bajo el agua. Aquí tenemos unos indicios tipo hablador también, ¿verdad? Que hemos tenido que crear este tipo de materiales. Los anteriores, la primera versión flotaba. En la segunda versión ya le añadimos un poco más de peso y ya no flotan, o si no, lo sostenemos debajo del agua y la fotografía se toma. Aquí les voy a mostrar algunas fotografías ilustrativas. Al inicio van a ver fotografías mucho en superficie y es porque no contamos con cámaras y algunas son más que todo a título personal, tipo estas GoPro y demás, pero cámaras como tal para filmaciones o fotografía subacuática en este momento no contamos. Pero hemos hecho el intento y como les decía, algunos de los miembros las aportamos para hacer todo este trabajo. Hemos realizado capacitación en piscinas, de oxígeno de emergencia, en mar. Hemos intentado probar estas cámaras en diferentes profundidades, con diferentes elementos. En la fotografía que ustedes ven, por ejemplo, acá arriba, están utilizando el traje blanco, de esos trajes de tipo Tyvek, ¿verdad? Para sentir por nosotros mismos qué es utilizar este tipo de traje, que le añade burbujas o aire, ¿verdad? Entonces tenemos que sacarlo, qué tipos hay. Y esto es muy importante para vivirlo por parte nuestra y saber cómo se comportan estos elementos cuando nos encontremos realmente haciendo un trabajo. Comisario, ustedes entiendo que también utilizan el traje Tyvek, por encima del traje, no sé si es traje seco o traje de neopreno, entiendo que es así. Sí, efectivamente, se utiliza principalmente cuando trabajamos en el área medioambiental o contaminación medioambiental acuática. Nos pasó en un caso en particular una contaminación por hidrocarburo en el sector, en la quinta región de Chile, donde, si bien es cierto, el traje de Taiba está preparado, ¿cierto? Tiene una función principal o su origen es para tierra firme, pero hemos comprobado con hechos que efectivamente puede de alguna manera reducir la contaminación de algunos contaminantes que son bastante fuertes para el traje húmedo principalmente, ¿cierto? El hidrocarburo o el petróleo podría traspasar fácilmente el traje de neopreno. Por lo tanto, lo utilizamos bastante, yo creo que en un 70% de las operaciones. Y también aprovechamos la imagen corporativa que trae, ¿cierto?, estos trajes en distintas partes del sector. Y en base a lo que tú señalabas, a la acumulación de burbujas de aire, nosotros ya sabemos dónde hay que hacer un orificio para que, producto de esta respiración por el regulador, el aire vaya saliendo por esos orificios que se realizan antes de hacer el buceo. Porque también tuvimos esos problemas al principio, o sea, donde los numeradores, que los contenedores. Entonces, esta rigurosidad procedimental se fue dando durante el tiempo y al igual que ustedes, se han ido mejorando durante el tiempo. Y existe una trazabilidad respecto a la metodología que ustedes están utilizando actualmente, con la que nosotros ya tenemos probado, como tú dices, probar y probar, con la diferencia, creo yo que una diferencia operacional, porque nosotros trabajamos bastante en Chile, las concurrencias son dinámicas, son para las distintas áreas que hemos visto durante esta presentación, por lo tanto, el equipamiento se va modificando a eso. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y incluso hemos hecho pruebas para ver cómo se comportan pues algunos materiales también, diferentes recipientes. Ahí estos elementos que ustedes ven en las imágenes pues son de entrenamiento, pero cuentan con peso, cuentan con medidas estándar de elementos que son reales. Aquí nada más les estoy mostrando algunas fotografías. Aquí estamos probando todo. Estamos probando el uso de guantes,
de látex, estamos probando recipientes plásticos, estamos intentando ver cómo salen las fotografías con los rótulos o los evidenciadores, estamos probando cámaras, y todo esto es muy importante porque cuando nos corresponda el trabajo real, pues ya vamos a saber cómo se comportan estos elementos. Y José Eduardo. Pues, señor. Mira, y permíteme interrumpirte solamente para aportar la utilización de los guantes de látex. Muchos se preguntarán o se dirán, pero ¿para qué lo utilizan si están en el medio acuático? Y aquí hay un hecho relevante comentar. Existe la posibilidad de contaminar los indicios o evidencias en el medio acuático. Por lo tanto, la vestimenta que utiliza el buzo criminalista es similar al que utiliza un oficial de campo en tierra firme. Porque hemos comprobado que efectivamente está la posibilidad de contaminar evidencia dependiendo la salinidad del agua y otros factores que se asocian a la rigurosidad del proceso. Por lo tanto, eso es lo importante señalar. Creo yo que en la medida de que la correcta utilización también del equipamiento, y aporto también a lo que tú estás viendo, José Eduardo, respecto a la cámara GoPro. Nosotros también tuvimos al principio cámaras grandes y voluminosas, con focos, con 5.000 lúmenes de luminosidad, y actualmente se utilizan bastante las GoPro. Las GoPro han venido a solucionar un problema que para nosotros era importante, que era el tema de registro. Cuando el buzo tiene que realizar la planimetría subacuática, aplicamos una metodología que es como un extracto de toda la metodología en tierra, la utilizamos en el agua, y nos ha traído bastantes dividendos favorables para la recolección de la evidencia y fijarla o georreferenciarla en el medio acuático. Súper importante los aspectos que señala, comisario. En realidad sí es. Muchas gracias. Bueno, aquí nada más seguía pasando algunas fotografías, pues obviamente cuando vemos elementos como restos óseos o cadáveres, ahí vamos a intentar caminar siempre a la protección del personal y vamos a tener como un ideal el traje sellado o una máscara full face para evitar cualquier tipo de contaminación. La mayoría de los ríos a nivel mundial presentan algún tipo de contaminación, excepto que sea ya muy arriba en una montaña, pues tal vez no. Tenemos que pensar como que el agua siempre va a tener algún tipo de contaminación para proteger al personal. Dentro de la parte de la gestión ha existido toda una documentación y difusión de todo este tipo de trabajo. Ya tenemos cerca de 4 años de estar implementando la especialidad y tenemos formularios de solicitud, tenemos formularios médicos, planes operativos que tenemos que llenar, minutas de control, y gran cantidad de documentación que le da soporte administrativo a la unidad. Y tenemos capacitación de diferente tipo. Pues no las voy a mencionar todas, pero un buzo, aparte del tema criminalístico y aparte del tema de buceo, debe tener conocimientos en áreas afines que son de importancia, por ejemplo, legislación ambiental, legislación marítima, primeros auxilios. Si tenemos que atender a un compañero, atendernos nosotros mismos. Muchas veces estamos lejos de costa, a determinadas millas, y mientras llegamos a muelle, a costa, o mientras llega la ayuda, pueden pasar horas o mucho tiempo. Tenemos que estar preparados para eso. Un buzo tiene que saber sobre cabullería, nudos y amarres, porque muchas veces va a tener que hacer flotar elementos o sacarlos a superficie, y no podemos darnos el lujo de que se suelte y se destruya el indicio. En fin, hay muchas áreas que son parte de la formación de un buzo criminalista, y por supuesto saber la utilización correcta de todo el equipo de buceo y todo el equipo de criminalística. Les voy a mostrar algunas acciones que visualizan un poco la especialidad. Hemos participado de programas de radio como El Policía en su Casa, el Ministerio de Seguridad Pública, algunas noticias en los medios nacionales. Esto solamente lo menciono porque le da visión, le abre la mente a otras personas, y como decía, visualiza las acciones que vamos realizando. Hemos participado en la Semana de Criminólogo en la Universidad Libre de Costa Rica.
en algunos programas de radio como OIJ Tu Servicio, que es un programa del organismo de investigación judicial. Si ustedes ven la imagen aquí a la izquierda, aquí en Costa Rica el 1 de mayo se celebra el Día de la Persona Trabajadora. Bueno, ya tenemos en el afiche que hace la institución un buzo, y esto para nosotros es un logro, es algo muy importante y nos llena mucho de orgullo porque nos toman en cuenta ya dentro de la labor que hace toda la institución, que al final de cuentas se traduce en atención a la ciudadanía y en mejorar el proceso judicial. Pues también algunos elementos más llamativos, como más de uso cotidiano, para seguir dándole visualización a la unidad y a la especialidad. Estos tipos de mensajes, por ejemplo, que desarrolla el Departamento de Artes Gráficas, ¿verdad? Donde le damos un mensaje específico por determinada actividad, eso nos va dando también una visión importante. Y para ir caminando un poquitito hacia el cierre de la actividad, pues comentarles que también dentro de la propuesta que se hace y lo que estamos trabajando hay un área ambiental que se asocia un poco con el área infantil, siempre sobre buceo criminalístico. Entonces, queremos decirles a toda la ciudadanía que también la unidad de buceo criminalístico está pensando en la conservación del ambiente y en la protección de los recursos y de los recursos marinos. Tenemos 3 tipos de áreas en las que vamos a participar. Las reactivas son cosas que hacemos. Recolección de sustrato del fondo marino, de algún alga, de alguna especie, ya sea viva o muerta, para someterla a análisis en laboratorios. Las colaborativas es sumarnos a investigaciones científicas de universidades, de ONGs, de algunas otras instituciones, y las preventivas que se relacionan mucho con la parte infantil que ya casi les voy a mostrar. Entonces nos hemos dado la tarea de crear este tipo de afiches para compartir, por ejemplo, en el Día de los Océanos o en el Día del Medio Ambiente y en cualquier momento que nosotros deseemos, ¿verdad? Para generar esa conciencia en la ciudadanía. Cualquiera diría, esto no es función de investigación, pero bueno, nuestra institución pertenece al Poder Judicial y nuestro mismo organismo tiene ejes transversales o tiene valores que tienen que ver con ambiente. Seguimos los objetivos de desarrollo sostenible y hay una comisión para ese tema, ¿verdad? Donde el 14, por ejemplo, vida submarina o la protección del medio ambiente también. O sea, no por no ser una función de las primeras de investigación, no significa que no tengamos que hacerlas. Tenemos que apoyar esta parte también. Y en el área infantil, comentarles que trabajamos con las personas menores de edad este tema para que desde pequeños vayan teniendo esa noción. Entonces hacemos charlas, les llevamos elementos para que puedan colorear, para que puedan pintar, jugamos con ellos y eso acerca al policía judicial con la ciudadanía y además les enseña que tenemos que cuidar los recursos, que tenemos que comportarnos de determinada manera en relación con los animales acuáticos o todos los animales en general. De hecho, está disponible en la página web oficial del organismo de investigación judicial estos elementos donde los pueden descargar en cualquier parte del mundo y los pueden pintar, los pueden utilizar en escuelas, en colegios. También específicos sobre algunas especies como las tortugas marinas en este caso. Y nos hemos dado todo a la tarea de generar también todo este tipo. Eso es un rompecabezas con un laberinto, ¿verdad? Que nos sirve para hacer este tipo de actividades. Algunos chicos tienen más edad, otros son más pequeños y los seleccionamos de acuerdo a la población que estamos atendiendo. Desde pequeñitos que sepan que el uso de los plásticos, que el contaminar agua, el cerrar la llave, un montón de acciones que contribuyen con el medio ambiente. Entonces no nos estamos quedando solamente en la parte criminalística, sino que estamos yendo un poco más allá. Sé que el Departamento de Operaciones Subacuáticas también tiene esta línea y tal vez si nos amplía un poquitito lo que ustedes están haciendo en este tema, comisario. Sí, José Eduardo, yo creo que, bueno, ustedes están mucho más avanzados en este término. Yo creo reconocer a todos los participantes que efectivamente ustedes llevan una línea y la han potenciado durante bastante tiempo ya, que es la vinculación con el medio.
Creo que la potencialidad que se da en este factor y dar a conocer lo que se hace policialmente o respecto al trabajo que realizan los buzos criminalistas es un factor importante, dar a conocer a la comunidad de aquellos elementos que son de relevancia para un proceso investigativo. Si bien es cierto, una de las falencias que existe respecto al área, creo, y a lo mejor estamos de acuerdo ahí, José Eduardo, en las escasas publicaciones científicas del tema. Y nosotros yo creo que ahí hemos dado un énfasis bastante grande porque generalmente escribimos bastante respecto a los resultados de algunas investigaciones, tanto internamente, y yo me he encargado también de darlo a conocer a los alumnos que me escriben de todas partes de Sudamérica, que están haciendo sus tesis, para poder potenciar o poder despejar dudas que se relacionan directamente a la labor que realizamos, José Eduardo, en el medio acuático. Cuesta un poco entender con esta dinámica, ¿cierto? La complejidad que significa llevar adelante una operación de buceo criminalístico, cuántas personas deben trabajar, ahí viendo una pregunta que salía a flote. Nosotros en general nuestras operaciones las desarrollamos con 5 personas, la tripulación de nuestra embarcación y el trabajo en situ lo realizan 2 buzos. Pero esos 2 buzos se transforman prácticamente en 6 o 7 personas en temas de procedimentales. Porque si bien es cierto, esto lleva una etapa donde está la búsqueda, posteriormente la identificación positiva del elemento, de ahí viene la georreferenciación, posteriormente viene la protección del elemento, las fijaciones propiamente tales, hasta entregar esta evidencia en superficie, que ya es la etapa de traspaso a los peritos en superficie. Entonces, esta cadena, José Eduardo, aporta y tributa a la investigación en general, y créanme que los dividendos en el área de investigación que ha traído en Chile han sido reconocidos actualmente, no tan solo por el Poder Judicial chileno, sino que al interno de la Policía de Investigaciones, a tal nivel de que cada vez que existe una ramificación cuya línea investigativa culmina en un medio acuático, generalmente ya están llamándonos a todos estos escenarios que presentan particularidades distintas dependiendo del cuerpo de agua, si, y hay una planificación de por medio, o sea, hay hartos factores que se deben considerar. Pero yo nada más que felicitar, José Eduardo, esta iniciativa que tú llevas adelante en Costa Rica, y créeme que me alegra también saber de que existe una motivación de seguir avanzando respecto a aquellos temas que son mucho más técnicos, y a lo mejor a futuro poder pensar ya en abordar algo de planimetría, de fotografía, de manejo de evidencia. Esto trae mucha información asociada y que se va a ir potenciando en la medida que podamos compartir estos conocimientos a futuros interesados en el área también. Perfecto, totalmente de acuerdo, y más bien todos los aportes ustedes, bueno, más bien nosotros hemos sido los que los hemos escuchado a ustedes en un montón de seminarios y congresos, ¿verdad? Donde más bien la unidad ya ha participado del congreso del año pasado con la Policía de Investigaciones de Chile, ¿verdad? Y todo el aporte que nos han dado de alguna manera, pues es enorme, y la verdad que totalmente agradecido. De este tema podríamos seguir conversando pues muchísimo, por Sí. horas y horas y horas, pero también tenemos un tiempo limitado. No sé si la Master Thais tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que por acá sería, digamos, la parte como de presentación, y quedamos disponibles para cualquier consulta. Muchísimas gracias a ambos, a don José Eduardo por la exposición, a don Elian Verdugo por acompañarnos y ir apoyando un poquitito la presentación. Hay varias preguntas. Inicialmente, lo que consultan es cuál es el abordaje que se daría principalmente cuando se encuentran personas fallecidas bajo el agua, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Si se debe de asegurar bajo el agua o si por el contrario la persona, pues el cadáver como tal, el resto óseo se saca del agua y hay un procedimiento especial. ¿Cómo se maneja en estos casos?
Ok, Mira, gracias. José Eduardo, ¿te parece que dé yo la realidad de nosotros y de ahí a lo mejor puedes aportarme en ese sentido? En Claro. Chile, principalmente cuando el 70% de los operativos que llevamos adelante se asocian justamente a la búsqueda de personas desaparecidas por distintos motivos en el medio acuático. Y por ahí tuvimos que también romper algunos paradigmas que se asociaban al tiempo en el cual un cuerpo producto de los fenómenos cadavéricos ascienden y hay hartos factores que se asocian a esto. Yo le mencionaba durante la presentación de Juan Eduardo que las variables existentes en el medio acuático inciden directamente sobre los indicios que se encuentran sumergidos. Y en el caso particular de los cuerpos, esto no es alejado. Eh, en Chile las temperaturas del agua son bastante gélidas, bordean entre los 8 y 11 grados de temperatura a lo largo de todo el territorio. No tenemos aguas templadas como para decir voy a bucear con chor. No, eso no se puede hacer en Chile. Y esa característica de mantener esta condición de agua a temperatura baja, eh, y como le indicaba, incide en la evidencia y la preserva mucho más. Eso quiere decir que puede estar mucho más tiempo sumergida y ralentecer este proceso asociado a los fenómenos cadavéricos directamente. Entonces, cuando el buzo participa en estas búsquedas y teniendo como base los antecedentes que yo les acabo de comentar, se planifica esta inmersión, se llevan los elementos necesarios para poder trabajar este escenario. Y la idea de la participación del buzo criminalista es que recupere estos cuerpos lo más íntegro posible, con la posibilidad de que los peritos en superficies puedan rescatar huellas, ¿cierto? Recuerden, a lo mejor, los fenómenos cadavéricos que se asocian al medio acuático. Está el fenómeno de mano de guante, pie de calcetín, y si el buzo realiza una mala maniobra, lo más probable es que desprenda la epidermis o genere una fractura que no estaba en el lugar, ¿cierto? Y para evitar eso, nosotros generalmente, en la mayoría de los casos, embolsamos a través de bolsas de levante los cuerpos para poder levantarlos integralmente a superficie y entregarlos a los peritos encargados de la identificación, en tu caso peritos en huella, pueden haber peritos balísticos, fotógrafos. Nosotros somos parte de este eslabón. Por lo tanto, la rigurosidad se asocia a eso, a trabajar o enaltecer estos procesos que están enfocados justamente a proveer a los peritos en superficie de elementos contundentes. Y previo a eso también está la fotografía, la planimetría y otros factores que también se asocian a ese trabajo. Muchas gracias. Sí, en el caso nuestro, pues nosotros tenemos una diferencia importante porque por capacidad operativa y además por proceso de formación y porque legalmente estamos esperando protocolo de atención y otras cosas, este tema lo realizan cuerpos de emergencia, ¿verdad? Principalmente bomberos y Cruz Roja cuando es accidentes acuáticos, ¿verdad? Pero en relación con la pregunta del abordaje, bueno, la unidad es itinerante. Itinerante significa que hay integrantes en diferentes partes del país que son investigadores criminales con la especialidad en buceo. Y cuando necesitamos reunir por un trabajo, por una capacitación, por cualquier tema, lo hacemos y después cada quien vuelve a su puesto. Eso nos permite que a la hora del abordaje, el que esté más cerca de la persona que solicita a los buzos recopile información y que podamos entender si es necesario ir o no ir, y toda la información del medio, porque también tenemos que valorar un montón de factores. Entonces analizamos clima, fauna, si es posible profundidad, visibilidad, temperatura y un montón de aspectos que van a incidir en la planificación de la que hablaba el comisario, la planificación operativa y después la planificación del buceo. Siempre revisamos el entorno, no podemos como que nos llamen y ir rápido a tirarnos al agua, sino que tenemos que valorar presencia de fauna que pueda ser peligrosa, presencia de contaminantes que puedan incidir en esa planificación y propiamente con el trabajo, dependiendo del tipo de indicio, pues así lo haríamos, ¿verdad? Digamos, si fueran armas de fuego, armas blancas, paquetes de posible droga y todos estos elementos se trabajarían de acuerdo al tipo de indicio que es. Y en relación con cadáveres,
Estábamos empezando en esa parte. Sí hemos recibido capacitación en fenómenos cadavéricos en medios subacuáticos por parte de la doctora Silvia Fernández, médico forense, y sí estamos en el tema y sí hemos hecho revisiones de bastantes cadáveres, pero en superficie, por la labor de investigación que hacemos. También conocemos de ciertas técnicas que está utilizando FBI, como por ejemplo utilizar pantimedia para colocarle en las manos o en los pies a algunos cadáveres antes de embolsarlos. Como decía comisario, pues obviamente previo a tocar el cuerpo, hay todo un trabajo de documentación donde escribimos bajo el agua, tomamos medidas, hacemos planimetría y hacemos video y fotografía, siempre y cuando lo permita la visibilidad. Si la visibilidad es mala, siempre vamos a hacer fotografía y siempre vamos a hacer video, con la finalidad última de decirle a los tribunales y a las autoridades que el agua estaba en determinada condición de visibilidad. ¿Ok? Porque eso no existía antes, esa documentación, sea buena o sea mala, la documentación de ese medio, de ese elemento en el fondo no existía, y es lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, más o menos, es un poco el abordaje que nosotros estamos desarrollando por acá. A diferencia de Chile, las aguas de Costa Rica sí son más cálidas, hay épocas durante el año donde perfectamente puedo bucear, como decía don Elian, en un short, en una camiseta, con trajes de neopreno de 1 milímetro, 3 milímetros, y perfectamente se puede hacer. Chile, Argentina, algunas regiones de México y otros lados es o neopreno de 7 milímetros o traje seco, lo cual pues aquí eso casi no se ve y hace que el fenómeno cadavérico cambie, si es en agua dulce, si es en agua salada, y por supuesto lo que comentaba ya el experto, ¿verdad? Don Elian, en relación con temperatura, salinidad del agua y otros elementos que inciden, incluso la antropofagia cadavérica, ¿verdad? Esto que es comido por ciertos crustáceos en algunos lugares o ciertos peces, todo esto influye en la parte de fenómenos cadavéricos cuando un elemento biológico, una parte de un cuerpo completo se encuentra bajo el agua, y más o menos ese es el abordaje que hacemos. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos consultas respecto a lo que es el equipo que haría el abordaje. ¿Cuál es el mínimo de personal que se requiere? ¿Cuáles son algunas funciones básicas que deben de existir a la hora de hacer este tipo de abordaje? Bueno, en el caso chileno, lo había comentado durante la presentación, se aborda generalmente de 5 participantes, pero el sitio de suceso propiamente tal, acuático, bajan 3 buzos, 2 buzos que manipulan directamente el escenario y un tercer buzo que cumple una función que para nosotros ya con el tiempo se ha vuelto trascendental, que es el que realiza la filmación, tanto fotográfica como de video. Porque es él el encargado de llevar la panorámica del trabajo, y yo le señalaba al principio de la presentación de este proyecto, carecía de esta información. Si bien es cierto, participaban buzos de otras organizaciones en estos procesos de búsqueda, pero se perdía elemento importante que en el momento de preguntas por parte del investigador no habían respuesta. ¿Qué había sucedido? ¿Qué temperatura? ¿A qué profundidad se encontró la evidencia? Esos pequeños factores que de alguna manera te ayudan a posicionar un elemento en un lugar en específico. Actualmente también una de las áreas que se ha ido potenciando durante el tiempo ha sido las muertes por accidentes de buceo propiamente tal, donde nuestras pericias se han vuelto relevantes para poder determinar si esa persona murió por una actividad normal o fue producto de una falla mecánica del equipo. ¿Y eso qué requiere? Para poder realizar ese tipo de peritaje es que los buzos estén altamente preparados en la parte técnica. ¿Ya? Requiere conocer cada una de las partes de un regulador, lo que son los latiguillos o manguera, las griferías, las botellas, todo se lleva a un proceso de peritaje para poder dilucidar la muerte de una persona en particular. Entonces, cuando hablamos de cuánta gente participa, hay un mínimo que son 3 y un máximo va a depender el tipo de escenario. Si es la caída de un avión, evidentemente vamos a necesitar muchas más intervenciones de uso. Ahí nosotros también estratégicamente hemos apoyado en este proceso de formación
abusos de la Armada de Chile, de bomberos y de otras instituciones que de alguna manera se enlazan con nuestra labor, con la intención de que en estos equipos siempre haya presencia de un buzo criminalista apoyado de otros buzos. En esta recuperación de evidencia va a depender de la envergadura, en definitiva, del escenario que yo vaya a investigar. Entonces, esa es la dinámica que se ha ido dando durante el tiempo respecto a la cantidad de personas que participan en un escenario. Muchas gracias. En el protocolo de atención de escenarios subacuáticos que estamos desarrollando por acá, pues falta el manual de procedimientos, pero de manera general hablamos, y está relacionado un poco más con la seguridad. Dependiendo del escenario, pues así va a ser la cantidad. Nosotros no hablamos de un número en específico, y normalmente va a haber personal que es buzo en superficie apoyando a los buzos que van a ingresar, con la finalidad de que entiendan cualquier comunicación, equipo que necesiten o material y que la persona pueda entender. Pero además va a haber en superficie personal que no es buzo, que es de apoyo. Son como parte de las personas fundamentales que van a estar ahí para que se pueda llevar a cabo la operación de manera lo más seguro posible. Y en relación con los que bajan, normalmente, dependiendo de la cantidad o del tipo de escenario, si hay que hacer un rastreo un poco más amplio, podríamos bajar más. Si se sabe los puntos exactos donde hay elementos, pues puede bajar el fotógrafo, el planimetrista y un tercer buzo que apoye a ambos. Entonces ahí sería compatible con lo que habla don Elian, que son 3, pero varía mucho de, digamos, de los elementos que vamos a necesitar abajo y de la cantidad de indicios que hay que recolectar, etcétera. Incluso, como les decía, no es lo mismo una poza, un río, a una área abierta en el mar. Entonces cambia mucho eso, la dinámica, y como hablar de un número en específico sería como un poco, no sé, tal vez avesado decirlo, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias a ambos. José Andy nos pregunta cuáles son los requisitos físicos, anatómicos que debería tener una persona que desea o que pretende ser buzo criminalístico. Y Lili, que va un poquito asociada a la pregunta, nos consulta quién es el que hace ese entrenamiento, si es la institución propiamente a nivel nacional o si se apoyan en entrenadores externos. ¿Cómo lo manejan en ambos países? Bueno, en este caso, bueno, respecto a la consulta de la actividad física, es fundamental en el contexto como todo deporte. Hay un mínimo y esto lo establecen los requisitos para desarrollar el buceo. Si bien es cierto, no hay una limitancia ni que sea un superdeportista, pero sí hay límites básicos que una persona debe tener para poder desarrollar con seguridad la actividad de buceo, entendiendo que el buceo propiamente tal conlleva un riesgo asociado. Por lo tanto, cada vez que yo tenga mayor entrenamiento y mayor condición física para enfrentar problemas bajo el agua, voy a tener más probabilidades de sobrevida. Entonces el llamado siempre va a tener un estado físico estándar alto que permita llevar adelante este tipo de operaciones. Recordando también que la fisiología del ser humano, al ser expuesto al medio acuático, sufre una serie de alteraciones que de alguna manera también deben ser asimiladas por la persona que desarrolla buceo. Hay enfermedades que están asociadas, está la narcosis, enfermedades propiamente tal de descompresiva, y eso requiere un alto nivel de concentración, un alto nivel estándar físico, y eso tributa de alguna manera también al éxito de la operación. Entonces el llamado siempre va a ser tener una condición óptima para el desarrollo de esta actividad. Y la segunda pregunta, se me fue un poco ahí la línea para desarrollarla. El entrenamiento, si es apoyado única y exclusivamente sí, a nivel nacional o si tienen apoyo también externo. Nosotros al principio de este proyecto logramos la intervención de un buzo del FBI, que fue Robert Chacón, que todavía mantengo algún lazo con él, y hemos llegado a tal nivel en el sentido de generar protocolos de trabajo, que actualmente nosotros como institución somos nuestro propio formador en esta área. Y nos hemos preocupado también de formar gente al exterior.
en una etapa, si bien es cierto, primero básica. La intención el año 2019, con la creación del Centro de Investigación y Entrenamiento Acuático, tiene esa potencialidad, que a futuro hacer invitaciones o extender invitaciones a Latinoamérica para que buzos de otras organizaciones puedan acceder a este programa de entrenamiento que nosotros llevamos adelante en Chile. Y como le digo, o sea, la experiencia de alguna manera que se ha ido ganando durante estos años, la hemos canalizado en protocolos, y hay factores que también se van modificando, al igual que José Eduardo cuando hablaba de la implementación de elementos necesarios para utilizar en estos escenarios. Nosotros desarrollamos protocolos, por ejemplo, de planimetría, se entrena en piscina, posteriormente se aplica en el operativo, y si hay alguna falencia o algo que mejorar, se vuelve a la oficina para modificar y volver a aplicar en un posterior evento. Esto lo hemos mostrado al mundo entero a través de distintas publicaciones. La idea generar es generar este enlace, ya próximamente, José Eduardo sabe, estoy a puertas de generar una publicación ya bastante grande que habla un poco de la historia y algunos desarrollos de la criminalística en Chile, y obviamente donde Costa Rica va a estar incluido dentro de esta dinámica que pretendo dar a conocer próximamente en Sudamérica. Muchas gracias. Solamente para aportar un poquitito la parte médica, no es que tienen que ser super personas, sin embargo hay ciertas condiciones que requieren un cuidado, que requieren cuidados como especiales o ciertas consideraciones. No me voy a referir a ninguno de ellos, pero ya hay estándares internacionales definidos, ¿verdad? Que hay que seguir para poder hacer buceo. Y hay ciertos formularios y ciertos requisitos que llenan los buzos cuando van a realizar estas actividades. Entonces, por ahí hay ciertos requerimientos. Y en relación con la formación, ya de nosotros, la parte criminalística, pues ya se ha asumido y se sigue entrenando y además se está trabajando en eso. Y la parte de buceo, hemos recibido colaboración de un montón de personas, porque sin el apoyo de estas personas o instituciones no estaríamos donde estamos, que a pesar de eso sigue siendo pues, niveles bastante básicos, pero hemos recibido apoyo, por ejemplo, del Instituto Nacional de Aprendizaje para recibir diferentes tipos de cursos de buceo, por ejemplo, el Emergency First Response, que tiene que ver con primeros auxilios, uso de oxígeno de emergencia, cursos avanzados de buceo a nivel de buceo deportivo. Hemos recibido colaboración externa de Chile, tanto en tema de seguridad, con Divers Alert Network, ¿verdad? Con Rodrigo Figueroa y además con la Policía de Investigaciones de Chile. Incluso centros de natación, por ejemplo, como la piscina de Plaza Víquez, con don Ulises Trejos y don Ricardo también, con la Academia Guppies. O sea, todos estos lugares nos ayudan porque es un tema novedoso en todo sentido. Entonces, ¿dónde entrenamos? No tenemos un centro de entrenamiento como OIJ acuático. Entonces, tenemos que buscar espacios públicos, instituciones que nos apoyan para poder realizar todo este tipo de prácticas, hacer estas pruebas, porque una unidad de buceo, a pesar de que lleva mucha teoría y muchas horas de entrenamiento en un aula, no se puede quedar en el aula, tiene que ir al agua. Tiene que ir al mar, tiene que ir al río, tiene que ir a la piscina, a poner en práctica todo lo que se aprende. El cuerpo humano es perfecto y hay gases que a cierta profundidad se vuelven dañinos para el cuerpo, inclusive el oxígeno con el que estamos respirando en este momento. A cierta presión o cierta profundidad puede ser tóxico para nosotros. Lo que mencionaba antes el comisario, que los buzos tienen que estar muy entrenados. Bueno, tienen que comprender toda la fisiología para saber qué le puede afectar a un buzo a determinada presión, a determinada profundidad, con determinado gas, etcétera, etcétera. Y esa conciencia de la fisiología y ese entender lo hace ser un mejor buzo, para que pueda estar más seguro bajo el agua y para que pueda apoyar a otros compañeros si lo requieren. Entonces, es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante. Como les digo, podríamos hablar bastante rato de esto. Perdón, vi una pregunta
de que si hay mujeres, al menos en la unidad de nosotros, contamos con 2 mujeres, ¿verdad? Hubo un tiempo donde al inicio fue abierta la convocatoria, pero no participaron. Entonces sí hizo una segunda convocatoria y ya recibimos la participación de varias mujeres y actualmente forman parte de la unidad activamente 2 compañeras investigadoras del organismo de investigación judicial, ¿verdad? Tendríamos más, pero así fue la convocatoria y además tienen ciertos requisitos que cumplir para poder integrarse a la unidad. Entonces, por ahí el tema, pero sí contamos con mujeres dentro de la unidad. Gracias, don José. Algunas de las preguntas se direccionan un poquitito otra vez hacia lo que es el abordaje una vez que tienen que atender algún evento. Básicamente, las consultas van direccionadas a qué diferencia hay entre el abordaje acuático y el terrestre. Y además, cómo intervienen aquellos profesionales que, por ejemplo, en tierra siempre se han limitado a esa condición. Por ejemplo, el médico forense, ¿verdad? Que es el que generalmente hace el levantamiento del cadáver. ¿Está preparado un médico forense para la atención de algún evento acuático o queda eminentemente en lo que es la atención de los buceos criminalísticos? No, bueno, en Chile Sí. el médico asociado a lo que es enfermedad de buceo, bueno, no solamente en Chile, son médicos que se relacionan con la medicina hiperbárica. El médico forense, que es parte del instituto del laboratorio que poseemos como policía, apoya cuando trabajamos estos escenarios desde solamente superficie. Si bien es cierto, para él es importante que llegue lo mejor conservado posible este cuerpo a superficie para que él pueda acceder a todo su peritaje propiamente tal y poder determinar alguna causal, ¿cierto? O poder lícitamente poder hablar de alguna causa en particular. Nos ha llevado también en Chile por lo menos a asociarnos directamente con el servicio médico legal, porque más allá de decretar una muerte por sumersión de una persona, hemos tratado de especificar un poco más este fallecimiento producto, si esa muerte en el medio acuático se produjo a través de una enfermedad propiamente de buceo, o fue dado muerte en superficie y posteriormente lanzado al agua, y ahí aparecen hipótesis que de alguna manera se tienen que dar respuestas. Las respuestas pueden ser variadas dependiendo de la metodología aplicada en el lugar. Existe ciencia que también apoya lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante respecto a algunos procedimientos que nos obligan a ir mejorando cada día lo que se hace con esa importancia. O sea, la idea final de este abordaje a este tipo de escenario es considerar también que las variables, como lo hemos dicho anteriormente, afectan directamente sobre la evidencia. Había un punto que en tierra firme, por ejemplo, un escenario lo trabajan 6, 7 peritos oficiales de campo, aíslan, entran los fotógrafos, salen los fotógrafos, entra el planimétrico y se aborda de una manera integral. En el medio acuático es lo mismo. Se trabaja con la misma rigurosidad. No existe ni más ni menos. Es la misma forma de actuar. La pequeña gran diferencia es que la labor la realizan solamente 2 personas, en el caso de Chile. Si bien es cierto, también eso puede traer complicaciones respecto a la metodología utilizada, y por ahí también veía una pregunta interesante, o sea, más que pregunta, yo creo que era una aclaración que nos daba un participante. Nosotros hemos utilizado técnicas de la arqueología subacuática para robustecer nuestros procedimientos en el tema medioambiental, la recolección de evidencias, ya sean de restos óseos bajo el agua, nos ha llevado a mejorar de alguna manera también los soportes con los cuales levantamos estos elementos a superficie, entendiendo también que también lo tocó José Eduardo, respecto a la biodiversidad, que en tierra firme sería la entomología forense. En el agua también tenemos presencia de elementos que podrían darnos alguna data de muerte, dependiendo del tipo de molusco y otros factores que se encuentran asociados también a ese sector en particular. Entonces, como para redondear un poco esa pregunta que se hace respecto
a esta diferencia en el trabajo en tierra firme con el medio acuático, créanme que se trabaja de la misma manera y rigurosidad con la intención de conservar de la mejor manera los indicios que se encuentran en este lugar. Muchísimas gracias. Vi una pregunta, perdón, doña Taide, sobre presupuesto. Actualmente nosotros no contamos con presupuesto, ¿verdad? Somos itinerantes, no tenemos un código de oficina como tal. Es una pregunta muy específica, por eso la respondo un momento rápido, porque somos itinerantes, y entonces pues, esperaría en algún momento que esto camine a crear una unidad. Incluso el organismo debería contar con un núcleo náutico, no solamente con unidad de buceo, sino unidad acuática, subacuática, embarcaciones, capitanes, fiscales ambientales, fiscales de legislación marítima, y todo un departamento robusto sobre este tema, pero estamos apenas caminando y en este momento pues no contamos con presupuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Para ir como finalizando un poco, nos consultan cuál ha sido desde la experiencia de ustedes la situación más compleja o el caso que más les ha impactado en el cual han tenido que intervenir. En el caso de nosotros, bueno, ya son 10 años, por lo tanto hay hartos casos que de alguna manera podría traer a colación ahora, pero me voy a ir directamente al término de esta peligrosidad que pueda presentar el medio acuático al momento de abordar este tipo de escenario. Y me voy a ir al área que es complejo llevar adelante, que es la inspección de casco en el caso del narcotráfico marítimo. Chile últimamente ha sido mencionado como uno de los países más vulnerables respecto a sus zonas portuarias. Y eso también nos ha obligado a nosotros a implementar y llevar adelante metodología que nos permita inspeccionar cascos de buque de una manera más segura. Es así que hace como 3 o 4 años atrás, aproximadamente, en esta búsqueda de estos parásitos, cargas parasitarias para la gente que no ubica, son estos cargamentos que van adosados en la obra viva de un buque o bajo el agua, para que se entienda mejor, específicamente en cajas de mar, son estos habitáculos destinados para tomas de agua, enfriamiento de maquinaria, y ahí los narcotraficantes utilizan esos elementos para introducir las cargas con droga. Y en una de estas inspecciones, producto de la planificación también, se lleva a cabo en el puerto de San Antonio, en Chile, y por equivocación de un ingeniero a bordo, activa una de las bombas que estaban en ese minuto detenidas y produce un efecto que absorbe uno de los buzos que estaba participando. Menos mal que no llegó a una tragedia, porque era una tragedia lo que estaba sucediendo en ese minuto, y logramos sacar inmediatamente al buzo a superficie y atenderlo. Pero ese es un factor que está asociado directamente a la peligrosidad del área. En lo particular, yo creo que saco la relevancia lo hecho en Chile en temas medioambientales, donde la prospección de fondo marino nos ha permitido llevar adelante procesos investigativos para determinar niveles de contaminación en sustratos de fondo marino determinantes para procesos investigativos, llegando a cerrar grandes empresas dedicadas al rubro de, por ejemplo, eléctrico que existen en Chile, producto de un mal manejo de la biodiversidad, mal manejo de la empresa, elevadas temperaturas de agua, presencia de elementos contaminantes en el sedimento marino. Y todo este trabajo se llevó adelante rigurosamente, fotográficamente, con cuadrícula, escogiendo los contenedores precisos para poder llevar a superficie estos sustratos con la finalidad de que el laboratorio se pudiera determinar los niveles de contaminación existentes en la zona. Entonces, esto es variable. Yo no me quedo con ningún caso en particular. Yo creo que todas las áreas que se han venido desarrollando en Chile tienen su complejidad. Y en la medida que se profesionalice esta área, sin duda que se van a ir subsanando estos problemas que se generan en lo operacional más que en lo particular por operación. La preparación del buzo es, yo creo que un tema pero principal, y es importante recalcar esa preparación del personal dedicado a este tipo de función, porque lo mencionamos también durante la presentación,
Es importante el entrenamiento para entender y comprender lo que está sucediendo bajo el agua y más aún con una presión de poder recuperar elementos que sabemos que son importantes para un proceso investigativo. Eso por mi parte, por lo menos. Muchas gracias. Yo estaba viendo por acá, tal vez ustedes nos indican cuándo nos detenemos, ¿verdad? Porque hay muchas. Habla del perímetro. En relación con el perímetro, bueno, lo va a determinar un poco el entorno. Sin embargo, algunos manuales de buceo de seguridad pública, ahora que estamos viendo un poco el tema con don Sergio Verdugo, también de Chile, habla de 100 metros, algunos manuales, pero estos 100 metros son dinámicos, ¿verdad? No necesariamente vamos a tener 100 metros en un entorno donde estemos trabajando. Puede ser una piscina, puede ser una poza, como llamamos aquí en Costa Rica, puede ser un río y tal vez no vamos a tener 100 metros para poder hacerlo dentro de lo posible. Siempre uno de los primeros procesos que dicta la criminalística es la protección del sitio de suceso y tenemos que aislar el lugar de la manera, de la mejor manera, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, uno en el sitio puede determinar los diferentes perímetros o anillos necesarios para que se resguarde el sitio, dependiendo de la cantidad de público, si tenemos prensa, no tenemos prensa, los familiares, si hay una persona fallecida, en fin, usted puede determinar los diferentes perímetros para poder trabajar y eso se adecúa de acuerdo al sitio. Lo mismo que hacemos en la calle, en vía pública, lo podemos hacer llegando a un sitio en las cercanías del sitio acuático donde vamos a trabajar. Y si ya es propiamente mar abierto, donde tenemos mucho espacio, pues nos vamos a apoyar con otras instituciones, por supuesto. Y aquí en Costa Rica, pues reconocer el trabajo que hace Guardacostas, ¿verdad? Es súper importante y además es la institución que tiene las embarcaciones para llegar a esos puntos perfectamente para que buzos puedan trabajar. Muchísimas gracias, don José. Bueno, ya para finalizar, agradecerle al Instituto Centroamericano de Administración Pública por el espacio. Para nosotros los profesionales en criminología, criminalística y todas las otras disciplinas que se apegan, es súper importante que se puedan abarcar temas como lo es la criminalística subacuática. Así que agradecerles el espacio. Agradecerle también a don Elian y a don José Eduardo por apoyarnos y mostrarnos mucho del avance que han tenido dentro de lo que es esta investigación. Muchísimas gracias también a los participantes que han estado por ahí bastante activos y interesados en el tema. Muchísimas gracias a todos y esperamos que hayan disfrutado de esta presentación. Feliz noche, muchas gracias a todos.